Potosí sin duda es la esencia de este país encantado. Su Cerro Rico y la riqueza que de él emanó durante varios siglos fue el generador de la prosperidad del viejo mundo y de nuestra América. Acompáñenos en este viaje. Los incas fueron hombres superiores y su cultura se extendió en toda América del Sur. Fue así que Cusco fue la capital del imperio incaico y muchos reyes pasaron por este imponente imperio. Entre estos tenemos a Manco Cápac, cuyo sucesor en cuarto lugar fue Maita Cápac, inca vencedor de los alcavisas y chulunchinas y finalmente conquistador de las Charcacollas. Es este personaje el que primer contacto toma con el encadenamiento de los hechos históricos de esta villa imperial. Primer eslabón antecedente de nuestra historia local. Es este inca que, según Méndez y el padre Acosta, quien más o menos en el año de 1250 a 1256 de la era cristiana, Maita Cápac llegó a las Charcas y a Porco, lugar este último en el que ya entonces este rey poderoso descubrió mineral y ordenó la explotación de la primera mina de plata de la región, que indudablemente llevó su nombre de Maita Cápac, que de hecho hizo realizar la cubicación, nivelación y construcción de un terraplén para la utilización de la laguna de Tarapaya, y que esté al servicio público y visitada con toda frecuencia desde los lejanos tiempos del Incario, y más célebre aún por haber constituido motivo su conocimiento para la ya histórica visita de Huayna Cápac, 11º Inca. Según la tradición, Huayna Cápac visita Cantumarca y Colqueporco, vio el cerro de Potosí y, admirado de su grandeza y hermosura, dijo: esto sin duda tendrá en sus entrañas mucha plata. Fue así que dio lugar al descubrimiento del Cerro Rico, a más de hermoso, y a la denominación de Potoxi, que él dio el expresado personaje real, quedando desde ese instante abierto al camino de la fama para la región y el cerro. Esto sucedió en el año de 1462. $83 años después, descubre el indígena Hualpa o Hualpa, natural de Chumbivilca,
el capitán don Juan de Villarroel, quien junto a Francisco de Centeno, don Luis de Santandia, maestre de campo, Pedro Cotamito y otros mineros de Porco tomaron posesión del cerro a nombre de los reyes de España el 1 de abril de 1545. Muchos investigadores han estudiado la fundación de Potosí y en muchos de los casos han afirmado que Potosí nunca fue fundada. Existen diferentes opiniones acerca de este polémico tema. Todo depende del significado que se le asigne a la palabra fundación. Don Mario Araujo Subieta nos escribe: debemos convenir en que casi con seguridad Potosí no llegó a fundarse, pero si se considera la fabricación de los primeros edificios o viviendas como el origen de una ciudad, tendríamos que admitir que Potosí tuvo un principio, un necesario punto de partida, es decir, una fundación. En tal sentido, aplicaron la palabra fundación en épocas pasadas estudiosos como Bartolomé Arsanz de Orsua y Vela, que llevó apellidos diferentes en épocas diferentes. Y también tenemos a Modesto Omisty. Esta cita corresponde, por ejemplo, al libro de Brocha Gorda, La Villa Imperial de Potosí. El 20 de abril de 1545 se bautizó la veta con el nombre, después fabuloso por su grandeza, de la descubridora de Centeno. 5 meses después, el 8 de septiembre de ese mismo año, dice el cronista Vela, habiendo en Potosí más de 170 españoles y 300 indios, comenzaron la fundación de la villa. El capitán Villarroel, los 2 centenos, Santandia y otros nobles de España. El historiador español Francisco de Cervantes, en su libro sobre Potosí, nos dice: la fundación de Potosí, iniciada en 19 de abril de 1545, se efectuó con 75 hombres enviados por Centeno desde La Plata. El investigador Manuel Ballesteros Gaibros, Descubrimiento y fundación de Potosí, Zaragoza de 1944, extrae el siguiente esquema: descubrimiento del cerro, abril de 1544, primer estacado, abril de 1545, por Villarroel y Centeno. Fundación, septiembre de 1545, en el sentido de comenzarse las primeras edificaciones. Por parte, el afamado escritor don Alfredo Ayala nos asegura que el 10 de abril se colocaron los primeros cimientos. Don Enrique Finot sostiene que en enero de 1545, Juan de Villarroel envió al rey de España 12.000 marcos de plata solicitando la aprobación de la fundación de la ciudad de Potosí. Simultáneamente tenemos a Mario Chacón Torres en su artículo Notas sobre la iglesia de la Merced en Potosí, en el cual nos expresa en forma textual: la Villa Imperial de Potosí fue fundada en el mes de abril de 1545. Las citas podrían alargarse todavía más, pero los autores anteriormente nombrados emplean la palabra fundación refiriéndose a la construcción de los primeros edificios. El 2 de abril de 1908, don Celestino López Martínez publicó por primera vez en la primera página del número 4 de la prestigiosa revista de Ciencias y Letras Bohemia Literaria, de la cual él era director y responsable, un documento fechado en 1 de abril de 1545 que, según dice, se hallaba en las oficinas del antiguo cabildo, que trataba de la posesión por parte de los colonizadores del Cerro Rico. Pero el señor López le dio a luz con el epígrafe equivocado de Acta de Fundación de la Ciudad de Potosí,
creyendo con seguridad de muy buena fe que aunque en rigor solo se trataba de la posesión de la descubridora, bien podía considerarse una suerte de acta de fundación, porque el escrito dejaba constancia además de la construcción de las primeras casas. El 10 de julio de ese mismo año, en 1908, los señores Macedonio Araujo y Luis Subieta Sagárnaga dieron a luz, en calidad de coautores en la sección Folletín del Tiempo, un trabajo titulado Potosí. En el capítulo Fundación de la ciudad, el segundo de los nombrados, sin mencionar ningún tipo de acta, manifiesta lo que sigue. El 1 de abril de 1545 se posesionaron del cerro 65 individuos, entre españoles, criollos e indios, comandados por el capitán Diego de Sendeno, encomendero de Charcas, quien rezando en alta voz una oración propiciatoria y clavando en tierra una oriflama abrió la primera bocamina a nombre de Carlos V. Al mismo tiempo se edificaron las primeras casas. De esa manera comenzó la fundación de la poco después coronada Villa Imperial de Potosí. Entre comillas la frase comenzó la fundación, por lo que es lógico pensar que las fundaciones no tienen principio ni tienen fin. Lo que quiso decir el autor en realidad es que comenzó la creación, el establecimiento de la ciudad. Don Macedonio Araujo, bibliófilo e investigador de prestigio en su folleto Modelo para el Diccionario de la Historia Geográfica y Biográfica del Departamento de Potosí de 1915, con el estilo escueto que le caracteriza, dice: Centeno Diego, español, el primero que firmó el acta de fundación de Potosí el 1 de abril de 1545. Martínez y Vela Bartolomé, célebre cronista que dejó por testamento los anales de Potosí desde su fundación hasta 1702. Villarruel Juan D., natural de España, a quien confirió Carlos V el título de descubridor del Cerro de Potosí y fundador de la villa del mismo nombre. El 1 de abril de 1916, los señores Benjamín Zambrana, Julio Jiménez, Daniel Zambrana, Celestino López, Corsino Rodríguez, Quiroga, Emilio Molina, Tristán Ramos Sierra y Luis Subieta Sagárnaga publicaron en la primera página de la revista Potosí, de la cual eran redactores y bajo la batuta del señor Macedonio Araujo, director de ella, el mismo documento con el nombre de Acta de la Fundación de Potosí. En 1923, la reciente aparición del libro de don Jaime Molins, La Ciudad Única, suscitó una polémica entre el escritor mexicano Jesús Zavala y don Mariano Benjamín Arrueta sobre la antigüedad de las ciudades Potosí de Bolivia y San Luis Potosí de México. Tercio en el debate, don Luis Subieta Sagárnaga y sacó a relucir por primera vez el documento de la posesión del Cerro Rico en términos de acta de fundación. De lo expuesto se deduce que la primera persona que publicó la prueba histórica, escrita o acta por la que consta la posesión del cerro, famoso en el calificativo de acta de fundación, fue el señor Celestino López, 1908. La segunda en hacer alusión a ella, el señor Macedonio Araujo, 1915 y 1916. Y la tercera, don Luis Subieta Sagárnaga, 1923. Lamentablemente aquella escritura desapareció de los archivos públicos por descuido de las autoridades y de los empleados encargados de resguardarla. Sin embargo, muchos estudiosos llegaron a conocerla y certificaron su autenticidad. Uno de ellos fue el escritor español don Eugenio Noel, quien visitó Potosí a comienzos de la década de los años 20. El señor Noel se inspiró en ese documento y lo reprodujo para componer su conocido Elogio a la Villa Imperial, que editó don Armando Alba años más tarde en el libro Tríptico de la ciudad de Potosí.
Me resisto a creer que don Eugenio Noel no hubiera visto con sus propios ojos el documento, si se tiene en cuenta que hizo grandes esfuerzos a favor de la depuración histórica. Si, como dicen sus biógrafos, era un erudito, honrado y honesto, apasionado por la fidelidad de la información y adversario de las tendencias novelescas, no hay que perder de vista que el señor Noel trabajaba porque resplandezcan las verdades. No en vano don Miguel de Unamuno lo calificó con el denominativo de noble visionario y desenfrenado amante de la verdad desnuda. Ahora bien, ¿el acta de posesión del Cerro Rico debería considerarse acta de fundación? Algunos escritores creen que sí, entre ellos los redactores de la revista Potosí recientemente citados. Otros hablan de la imposibilidad que hubiese habido una auténtica acta de fundación, y entre ellos podría citarse a don Enrique Viaña, a don Armando Alba, a don Valentín Abesia, para quien la Villa Imperial fue creada sin pila bautismal, o a don Luis Alfonso Fernández, este último en el libro Guía de Potosí. Nada hemos de decir sobre la fecha exacta de la fundación de la Villa Imperial, solo el acta de posesión del Cerro Rico. La polémica frase del acta de fundación o el acta de posesión del Cerro de Potosí aún trae controversias polémicas en nuestra ciudad. Ustedes recordarán que nuestro alcalde incluso se refirió por los medios de comunicación a refundar la ciudad de Potosí. Vamos a dar lectura en realidad por completo de lo que es la acta de fundación de la ciudad de Potosí, que salió en uno de los programas en conmemoración a la fundación de Potosí. Vamos a dar una lectura extensa de lo que nos dice el acta de fundación que salió el año 2001. Yo, don Diego de Centeno, capitán, señor de Carlos V en estos reinos del Perú, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, y a nombre del muy augusto emperador de Alemania, de España y de estos reinos del Perú, señor don Carlos V, y en compañía y a presencia de los capitanes, don Juan de Villarreal, don Francisco Centeno, don Luis de Santandia, del maestre de campo don Pedro de Cotamito, y de 5 habemos tantos y señores de vasallas como vasallos de señores, posesionome y estaco desde cerro con sus contornos y de todas sus riquezas, nombrados por los naturales de este cerro Potosí, faciendo las primera mina por mi nombrada la descubridora, y faciendo las primeras casas para nos habitar en servicio de Dios nuestro Señor y en su provecho de su muy augusta majestad imperial don Carlos V. A 1 de abril de este año del Señor de 1545, capitán don Diego de Centeno, capitán don Juan de Villarreal, capitán don Francisco de Centeno, capitán don Luis de Santandia, maestre de campo don Pedro Cotamito, firman los demás por no saberlo hacer, pero lo signan con este signo: Pedro de Torres, licenciado. Los historiadores nos reflejan y nos datan a conocer de que los incas ya tenían conocimiento del Cerro de Potosí. Los españoles serían los que explotarían durante varios tiempo, haciendo de Potosí la ciudad más poblada del mundo.